Hola, mi nombre es Andrés Gómez Bravo, soy profesor de piano en la Universidad de AFIT y hoy quería aprovechar, ya seguramente vieron el otro tutorial, para hacer algunos tutoriales que tengo acá. Me disculpo, no tengo cámara acá, que me han pedido mucho, no tengo la verdad pues la tecnología para hacerlo en este momento. Y hoy, como vieron en la descripción, les voy a hablar un poquito sobre notas repetidas, que es un tema que es un poquito álgido, que yo entiendo. Ok, entonces, principios básicos de las notas repetidas. Hacer notas repetidas en pianos verticales es distinto a hacer notas repetidas en pianos de cola. Los pianos de cola tienen un mecanismo que se llama el doble escape y eso hace que sea mucho más fácil, ¿cierto? Entonces, hay veces ustedes dirán, es que yo estudio en el piano de mi casa, no me sale, y voy al piano del concierto y sí me sale. Afortunadamente, lo peor sería al contrario. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes van a un piano de cola, se van a dar cuenta que hay, cuando ustedes bajan lentamente, hay una parte donde la tecla pone resistencia y si siguen un poquito, pasa esto. Si la tecla vuelve y baja, no sé si alcanzan a ver desde ahí, vuelve y baja, ¿cierto? Entonces la tecla se queda aquí y vuelve y baja. Ahí en ese pedacito, y pueden buscar, voy a ver si encuentro un video que explique el mecanismo porque es bien bonito. Ahí en ese pedacito, cuando están ahí abajo, ahí es como que el martillo se queda en la mitad de camino y se puede impulsar el martillo incluso con el apagador abajo. Tiene que se escucha, no estoy poniendo pedal. Eso es sí, por arriba y esto es en el doble escape. ¿Sí? Ahora, yo creo que es muy difícil pensar en hacer notas repetidas con el doble escape, pero sí ayuda mucho a la repetición en general. Entonces, les voy a hablar de cuatro posibles digitaciones para hacer notas repetidas. En todas hay un principio básico que es que si nos desplazamos en la tecla nos ayuda mucho. O sea, si yo me desplazo hacia adelante, ese movernos hace que el mecanismo de cierta manera esté un poquito más libre y no se sienta atascado. Entonces, la primera digitación sería cualquier dedo con el mismo dedo, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer una nota repetida si me la encuentro en el repertorio. Eso, por ejemplo, yo por aquí tengo las piezas del maestro Figueroa que estoy haciendo. Hay una sección donde yo hago con el mismo dedo. Intento mantenerlo lo más cerquita posible. Y el movimiento hacia adelante es tan chiquito que casi no se ve. ¿Sí? Esa es la primera. Entonces, con la muñeca muy flexible, siempre estando en el fondo de la tecla, si vamos a hacer eso. Esa digitación funciona, que no lo voy a mostrar acá porque hace muchos años que no lo estudio, en las variaciones de Beethoven en do menor, por ejemplo. Esa, que no la he estudiado desde hace mucho tiempo, entonces no me voy a poner a tocar aquí. Pero se puede utilizar ahí. Hay otra digitación que yo uso cuando tengo cosas que son extremadamente rápidas y muy repetitivas. Por ejemplo, en esta pieza que se llama Techno Parade de Guillaume Connesson, hay unas notas repetidas por todas partes donde el piano se queda solo. Y aquí lo que yo hago es que yo hago pulgar y tercero utilizando mucha rotación. ¿Sí? Con esa digitación es muy buena para repertorio que tiene repeticiones muy largas, que no es muy común, ¿cierto?
Me acuerdo otra que la Suite italiana de Stravinsky para cello y piano también tiene unas notas repetidas por ahí y también las hago ahí. Con mucha rotación para que podamos liberar. Bueno, me están saliendo, pero sí creo que es esa tecla que se está quedando pegada. Ese es un problema que tiene mi piano. Bueno, y las otras dos digitaciones que son las más tradicional es 3-2-1. Que esa funciona muy bien para ciertas cosas. Por ejemplo, volviendo a Figueroa, la tarantela tiene una cantidad de notas repetidas. Y esas... En ese caso, lo importante, o una de las cosas que es muy importante, es planear con qué dedo llegamos, con qué dedo seguimos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, yo sé que yo llego con cuarto, entonces el próximo dedo, como el patrón es 3-2-1, tiene que ser 2-1 para volver a 3-2-1. Ahora, hay una rotación entre el 3-2 y 1, 3-2 y 1, además de ese movimiento hacia adelante. Esa rotación nos ayuda a que sea mucho más fácil. Y la otra, cuando tenemos semicorcheas, en vez de tresillos, es con 4-3-2-1. Lo mismo, 4 hacia afuera y con el pulgar hacia adentro. Entonces se va dando una pequeña rotación desde el pulgar hasta el cuarto. ¿Sí? Es como les dije, es la muñeca bien flexible, utilizando bastante rotación. Cuando estamos utilizando un solo dedo, intentar mantenernos al fondo. Y lo último, programen bien cómo van a llegar a ese dedo, ¿cierto? Si llegan al tercero, entonces después del tercero sigue el segundo, etc. Eso tiene que estar programado dentro del estudio cuando lo están haciendo lento. Bueno, como siempre, muchas gracias por llegar hasta aquí en el video. Si tienen alguna pregunta adicional, no duden en hacerme el comentario y yo intentaré contestarles lo mejor posible por medio de un texto y si no, pues en algún tutorial futuro. Si no se han suscrito, les pido el favor que se suscriban. Bueno, hasta luego.